La Santa Muerte ha tomado bastante relevancia en los últimos años, sobre todo a partir de los años 2000. Ha sido un tema bastante discutible, ya que muchas personas dicen que no es santa, otras personas dicen que no hay nada más milagroso que ello. Y es por eso que esta noche les traigo a un gran invitado, ya amigo del canal, prácticamente experto en el tema, Jesús de Nazaret de Más Allá del Miedo Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amiga. Experto no, pero sí sabemos, un poquito. Muchas Bastante gracias, amiga, conocimiento. por la invitación. Ahí sabemos un poco sobre el tema, sí. Amigo, cuéntame acerca de tu podcast, en dónde te podemos encontrar, qué es lo que haces. Pues por ahí tenemos Más Allá del Miedo Podcast, que hablamos de temas de misterio, terror, paranormal. Nos pueden encontrar en todas las plataformas y pues también me pueden encontrar como Nazaret Martínez en Instagram. Ahí contamos de todo tipo de historias que tienen que ver con el tema. Cuéntame, ¿desde hace cuánto tiempo eres devoto de la Santa Muerte? Mira, yo digo que tengo poco, porque así de forma consciente, sí, en realidad sí es poco tiempo. O sea, yo siempre la vi en casa desde que era niño, pero yo nunca me consideré devoto. Yo me consideré devoto hasta después de un altercado fuerte que tuve, y hasta ese momento fue que dije, pues como que sí soy devoto. Ahora sí, porque ya la acepté como una imagen. Yo dije, pues, porque más que nada la gente no lo acepta por ciertos prejuicios, y sobre todo porque la gente de alrededor tuyo te causa mucha presión de que es algo malo, es algo negativo, pero pues no, yo creo que es reflejo de cada persona. ¿Qué tan cierto es, al menos en tu experiencia, que esta santa es la más milagrosa que hay? Mira, no puedo considerar, bueno, yo soy creyente, pero no puedo considerar que sea la más milagrosa. O sea, cualquier entidad, deidad o lo que quiera que sea en lo que crean las personas, yo creo que puede ser igual o más milagrosa que ella. Todo depende de la persona. Sí, nada más que pues aquí hay una situación. A veces las personas ven la situación de la creencia desde un enfoque bastante equivocado, porque creen que solamente es pedir, y no es solamente pedir. Ahí es donde está parte de mi problema con las personas que creen en ella. De hecho, yo creo que ese es el punto principal de la mayoría de las religiones, porque muchas veces estamos acostumbrados como sociedad católica a ir a la iglesia solamente a pedir un favor, cuando en realidad a mí se me quedó muy grabado lo que me dijiste, que es como le puedes pedir un favor a alguien con quien ni siquiera has establecido una relación de amistad. Exactamente. ¿Esa es la relación que tú tienes con la santa? Sí, yo la vería como una relación de amistad. De hecho, fíjate que hace poco, personas que me han estado ayudando en cierta mudanza, yo tengo mis imágenes de la santa. Lamentablemente aquí en la ciudad no tengo imágenes grandes hasta hace unos pocos días. Entonces me dice esta persona que quiero muchísimo, oye, ¿no le pones nada? ¿No le pones nada a tu santa? Oye, ¿por qué no le pones una vela? ¿Por qué no le pones este otro? Es que, a mi punto de vista, no es necesario que todo el tiempo estés poniendo algo como para pedir algo a cambio. Porque, pues imagínate esa relación de amistad donde ya lo ven como algo convenenciero, ¿no? Fíjate que yo te estoy dando todos los días, ¿eh? Y el día que yo te pida me tienes que responder, ¿eh? O sea, como que se me hace muy obligado, y yo creo que pues también depende de la relación como la quiera manejar la persona, pero por lo menos en mi caso yo sí lo veo así, como si fuese una relación de amistad, una relación de una relación de respeto, donde cada quien cumple su parte como debe de ser, y tampoco no forzar las cosas. Forzadas las cosas, no, como que no me siento cómodo. ¿A qué te refieres con forzadas las cosas? ¿Como sentir que no hay una amistad para pedirle algo o algo así? Sí, porque, por ejemplo, hay personas que creen que la deidad está obligada a cumplirte por el simple hecho de que tú le estás dando una ofrenda, y yo creo que no es así. Porque ¿qué pasaría en esa relación de amistad donde si tu amigo te dice, ¿sabes qué? Es que no puedo, eso que me estás pidiendo no te lo puedo dar? ¿Tú le vas a exigir? Le vas a decir, a ver, no, yo te di el otro día 100 pesos,
eres mi amigo y como eres mi amigo... Me yo lo te tienes que digo. dar. Eso es muy, o sea, como que está muy fuera de lugar, a mi punto de vista. Y yo creo que la relación con la deidad es igual, totalmente igual. Yo creo que fluye mejor cuando partes desde un punto no tan exagerado, no tan obligado, y donde pues des lo que tú puedas y quieras en el momento que tú te nazca, no como una medida de conveniencia. Yo creo que ahí es donde funciona verdaderamente el culto como debe de ser. Qué curioso esto que nos mencionas, NASA, y justamente quería que este fuera el inicio de este capítulo porque vamos a estar contando algunas historias paranormales, extrañas, curiosas, relacionadas con la Santa Muerte. ¿Se le puede denominar una entidad, un santo? ¿Qué es exactamente? Mira, yo también esa pregunta se la he hecho a muchos amigos, sobre todo ministros o personas que les hacen culto desde hace muchísimos años. Yo, a mi punto de vista, es deidad. Deidad para otras personas es una entidad y para otros es un estado de la vida, sí, que pues prácticamente engloba todo, un todo. Entonces, para mí sí vendría siendo una deidad, una representación de antiguas deidades mexicanas, cabe mencionar, y pues nosotros tenemos un sincretismo donde ese bulto que nosotros conocemos de la guadaña, la balanza, el mundo, y esta capa que se le ve preciosa, es una representación actualizada de algunas deidades que teníamos en la antigüedad. Para mí es una deidad. En la actualidad podría decir que es una deidad. ¿En dónde crees que radica el gran crecimiento de devotos a esta santa? Mira, yo creo que la gran mayoría de personas que son nuevos adeptos tiene que ver por el mal manejo de la religión dominante. ¿Y a qué me refiero? Lamentablemente, en muchos de las creencias, sobre todo la voy a mencionar, de la religión católica, no cabe, por darte un ejemplo, lo que son las personas que les gustan personas del mismo género. Y para muestra está que grandes líderes religiosos rechazaban la bandera de la comunidad, o que rechazaban a ciertas personas que iban en pareja, y lo hicieron en público. Entonces, en ese caso, yo creo que estas personas también buscan, ando muy trabado de la lengua. Yo creo que estas personas buscan también un refugio espiritual, y a la Santa Muerte la han visto como eso, porque en realidad no es una religión, es algo bastante abierto que se adapta a todo tipo de personas. Entonces yo creo que esa es la principal cualidad de lo que es la Santa Muerte, o sea, como que se adapta a cada persona independientemente de su pensamiento, forma de vida, porque pues también hay personas que hacen cosas negativas, eso es innegable, que le hacen culto, pero también hay personas muy buenas que le hacen culto. ¿Quién de nosotros no conoce personas que le gusta una persona del mismo género y nada más por eso es una mala persona? Por supuesto que no, son a veces bellísimas personas, muy buenas personas. Entonces esas personas son las que prácticamente llegan al culto porque no tienen ese refugio espiritual, a mi punto de vista. ¿Crees que viene de esta mente cerrada de la religión católica predominante que no acepta tal vez otras preferencias o incluso tal vez el politeísmo? Porque muchas veces son personas que creen no solamente en un solo Dios, como lo marca la religión católica, sino creen en muchas cosas. Y tú mencionas que no es una religión, que es más bien una cultura. No es una religión, es un culto, sí, un culto exclusivamente. Sí, porque para que se pueda ser considerada religión se necesita mucha más estructura. Y sobre todo carece la Santa Muerte de una estructura como lo es en la iglesia, que tiene jerarquías, sobre todo, que tiene su papa, sus cardenales, sus obispos, sus sacerdotes, etcétera, etcétera. Aquí no es igual, o sea, cada persona hace culto como puede. Hay personas que se autodenominan como ministros de la Santa Muerte, que podría ser muy similar a lo que es un sacerdote católico.
este, pero ellos mismos se denominan dentro del culto. Y nada los avala, pero tampoco nada los desacredita de ese punto en el que ellos se pusieron. Entonces, por esa razón no es una religión, porque no hay ninguna jerarquía, no hay un dogma como tal, es muy flexible el culto, que de hecho eso es lo que más me gusta del culto, que es muy adaptativo para cualquier tipo de persona. Sí, pero la religión lamentablemente sí ha cerrado esa puerta a estas personas. A algunos, bueno, como que esto se va a poner medio polémico porque el papá que recién acaba de fallecer, ese era un poquito más abierto, porque lo llegó a mencionar en varias ocasiones, que las personas que pertenecen a la comunidad son hijos de Dios y que también merecen un lugar en el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Y si bien uno no es partícipe ya de la religión, pues dice, mira, por lo menos los está incluyendo. Pero, por ejemplo, el que llegó nuevo, se ve cómo les desprecia como nadie, ¿eh? Hay videos donde él desprecia parejas, desprecia la bandera, de una forma bastante grosera. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese mensaje en ese tipo de videos? Que va a mantener las creencias rígidas como antes. No le interesa poner a estas personas dentro de la religión. Y estas personas pues terminan buscando un refugio. Y ese refugio lo ven como en forma de la Santa Muerte. También creo que tu proceso también adaptativo a la Santa fue muy fácil debido a que tu madre durante mucho tiempo tuvo la imagen en tu casa y todo, en todo tiempo. ¿En qué momento decidiste ya rendirle como tal culto? Fíjate que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Te voy a decir por qué. Cuando estaba en la etapa adolescente, que fue una etapa bien loca, bien difícil. Sí, verdaderamente es loco. Sí estaba bien complicado porque estaba muy desatado. Peleas, pleitos, un montón de cosas. Y en una de esas ingreso a un preseminario que es no, ni siquiera sabía para qué era, pero era un preseminario, un retiro espiritual, y me gustó, y resulta de que ese retiro espiritual era para preparación sacerdotal. Entonces cuando ingreso, yo estaba muy contento, pero cuando yo estaba dentro, mi mamá hacía brujería y hacía culto a la Santa Muerte. Entonces yo como religioso lo veía como una aberración. Entonces como que ese ingreso al seminario hizo que yo viera el culto de forma distinta y lo satanizaba a 100%. Entonces por ese lado yo comprendo a los religiosos. Es algo inaceptable para ellos. Y yo también lo llegué a ver de esa forma. A partir de ese momento para mí fue muy complicado el aceptar el culto, a pesar de que toda mi vida crecí con él. Intenté a mi madre sacar del culto, decirle, ¿sabes qué? Eso es el diablo, pero pues es el mismo discurso de siempre, de todas las personas. Y mi mamá, muy, muy sabia, me hizo tranquilizarme, me dice, a ver, mijo, yo a usted no le prohíbo que rinde culto a lo que quiera. Si quiere puede ser religioso, si quiere puede no creer en nada, lo que tú quieras, pero a mí no me puedes decir qué es lo que tengo o no que hacer, y respeta al resto de personas. Entonces eso fue una gran enseñanza de mi madre, y sí fue muy difícil para mí aceptar el culto, porque poco después fue cuando se presentó. Por un evento bastante fuerte fue que dije, bueno, pues como que sí la traigo conmigo, porque siempre ha estado esa afirmación por parte de algunas amigas y amigos, que sabes que en el medio hay de todo, mediums, tarotistas, de todo. La gran mayoría han coincidido, que me dicen, bueno, personas que no me conocen, tú traes a la Santa, tú traes, y que tú traes, y luego sacan el tarot y la muerte. O sea, bien curioso. Y sí, yo creo que sí, porque mi mamá nos encomendó muy, muy profundamente hacia ella.
Y al final terminaste cediendo a el culto. Al culto, sí. Sí, pero porque ya lo vi desde otra perspectiva. Y de hecho, déjame decirte que muchos de los que le rinden culto, que son muy cerrados, chocan con mi forma de creer. Porque yo no creo muchos de los mitos que se dicen sobre ella. De que es celosa, de que te va a quitar y de que te va a castigar y que un montón de cosas. Porque pues unos dicen, sí, pueden pasar cosas porque no lo cumples con tus ofrendas. Pero yo creo que no pasa absolutamente nada. Lo que va a suceder es que a la otra que le vuelvas a pedir o solicitar algo, ya no te va a contestar. Nada más, pero no te va a quitar nada. O a excepción de que te haya dado algo bastante importante, lo que puede suceder es que lo vas a perder. Pero yo no lo veo como una venganza. Yo lo veo como algo justo. Ahí sí veo justicia. Pero así cosas así como que muy extremas, porque sobre todo los brujos es lo que hacen, de amenazar con ella, que te voy a mandar a mi vengativa y que no sé qué. A mí me parece una tontería. Qué curioso todo esto que mencionas y como te digo, sirve de preludio para todas las historias que van a estar escuchando esta noche, así que permíteme contarte la primera. Adelante. Que es historia de una suscriptora mía que se llama Claudia. Ella es taquillera en el metro de la Ciudad de México, estrictamente en la estación Tepito, que justamente esta zona ha estado bastante relacionada también con el culto de la Santa Muerte y creo que también se ha hecho mucho más natural también el que haya personas de diferentes creencias y demás. A pesar de esto, Claudia nunca fue creyente de la Santa Muerte y en realidad de ningún santo, a pesar de haber crecido con esta formación católica. Ella, casada, lo que hacía para poder trabajar en el metro y que no se le perdiera su anillo, era quitárselo y meterlo en la cartera. Así ella, cuando salía, se lo podía poner y demás y no podría pasar nada. Hasta que en un tránsito en el que iba a su trabajo, esa cartera se la robaron. Y lo peor de todo fue que, pues, ahí precisamente iba el anillo, iban su dinero, iban sus identificaciones. Y ella estaba bastante preocupada, pues, porque ¿cómo iba a perder eso? Se da cuenta que ahí están todas sus tarjetas de crédito, está todo el dinero que tenía al menos para poder sobrevivir. Y entonces una de sus compañeras le dijo, ¿tú no crees en la santa? A lo que Claudia le dijo, no, la verdad es que yo no profeso ninguna religión. Y la amiga le dijo, yo sí creo, yo sí le voy a poner una veladora, algo a la santa para que te devuelvan tu cartera. Y te voy a asegurar que te la van a devolver. O al menos tu anillo o algo. Claudia dejó pasar esto, sencillamente como mi amiga está tratando de ayudarme, al menos en la forma en la que ella lo cree correcto. Hasta que, un par de días después, ella dice que estaba en la taquilla y sintió la presencia de alguien que se acerca, como cuando vas a ir a comprar un boleto o algo por el estilo. Dice que sintió la presencia y ella estaba precisamente viendo su celular, esperando a que le dijeran, póngale tanto a mi tarjeta o algo así. Sin embargo, jamás escuchó nada y ahí fue cuando levantó la vista y lo primero que vio frente a ella fue su cartera. Ella quedó bastante impresionada y dijo, entonces, sí es cierto, esto que está pasando es verdad. Intentó explicarlo con toda lógica, fue a buscar a su amiga y le dijo, yo te dije que la santa, pues, te responde cuando le hablas. La amiga le dijo, si tú quieres, puedes hacerle una ofrenda. Yo ya se la hice, yo se lo pedí. Pero si tú quieres, puedes llevarle algo, lo que tú quieras, lo que te nazca, porque te devolvió precisamente su cartera, con sus tarjetas, con su anillo, con todo lo que ella traía ahí. Órale. Ella decidió no hacerlo, porque más bien quería permanecer sencillamente como al margen, porque no quería tener ningún tipo de relación o que se estableciera algún tipo de vínculo con la deidad. Sin embargo, dice que le pasó algo muy interesante, y fue que en uno de estos días en el que el metro ya estaba a punto de cerrar, que estaba guardando sus cosas y que estaba haciendo todo lo necesario para poder retirarse, dice que alzó la vista y vio que entre los torniquetes había una figura alta, oscura, vestida completamente de negro,
que parecía como si fuera una tela que caía del cielo, prácticamente. La observa y le causa curiosidad, pensando qué es eso que está ahí. Se voltea un segundo y cuando regresa la mirada, ella lo que describe es ella misma. Ella sabía que era ella misma, pero en calavera afuera de la taquilla. Se observó a ella. A ella misma, pero en calavera. Por alguna razón ella sabía que era ella misma. Sí. Y ahí se aterró. Y dijo, vaya que esto es verdad. Ella aún así no le hizo la ofrenda, pero sí le pidió que por favor no se enojara o no hiciera nada, porque en realidad ella no lo pidió. Sí. Y esa fue justamente la historia que me mandó. Dime, ¿qué piensas? Fíjate que de ese tipo de historias, donde tienen miedo a dejarles las ofrendas, yo lo había preguntado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay personas que tienen esa clase de temores. Pero yo les podría decir que no pasa nada. La cuestión está en que las personas se asustan. Porque dicen, no, es que yo no le estoy cumpliendo y se va a enojar. Y tienen esa clase de pensamientos donde ella te va a castigar. Y yo creo que ellos mismos terminan llamando a la entidad. Ahí sí lo vería como una entidad, no como la deidad. Pero bueno, sí, completamente hay muchas historias bastante similares. ¿Tú crees que es diferente entonces la deidad a la entidad que se presenta de repente? Sí, porque haz de cuenta que si lo que tú estás, el temor que tú tienes es de que se te presente la santa como para cobrarte algo, no creo que lo que se te va a presentar para cobrártelo es la deidad, sino algo similar a una entidad, algo como si fuese no recuerdo si son las tulpas, algo que tú estás creando, que le estás dando la forma, le estás brindando tu energía, con ese temor. Entonces no creo que sea como tal la deidad, pero sí es constante ese tipo de historias, bastante comunes, donde las personas tienen ciertas consecuencias, entre comillas, gracias a que tienen ese miedo o esa culpa. Pero sí, completamente. Fíjate, hay una historia que tiene que ver con la Santa Muerte que me compartieron hace algunos años. Esa historia me la compartieron cuando yo tenía mi canal donde contaba solamente historias de terror. Y esa historia es proveniente de una zona bastante cercana de donde yo vivo, en la zona de Michoacán. Como saben, allá en ciertas zonas de Michoacán es muy común la cuestión de ciertos grupos delictivos. Y en algunos de estos grupos delictivos, su principal, ¿cómo lo podríamos decir? Sus principales trabajadores, trabajadores que hacen sus actividades, son muchachos, son gente muy joven. Y en ese caso entra una persona que, si mal no recuerdo, era de la zona entre Los Reyes, Peribán, por ahí, de esas zonas, que estaba bastante joven. Este muchacho lamentablemente no tenía la presencia de su papá, sí la de su mamá y de sus abuelos, pero pues como que sí hacía demasiado falta la figura paterna para ponerlo un poquito más en cintura, podríamos decir. Y no tenían mucho control sobre este muchacho. Lamentablemente, con las malas amistades que tenía, se comienza a meter a esta clase de grupos y comienza podríamos decir, una carrera bastante corta dentro del crimen, donde él era como un soldado raso. O sea, lo mandaban a los conflictos armados donde hacían cosas horripilantes. Cuando estaba dentro, este muchacho lo que odiaba, o sea, que recuerda, así en la historia comenta, cosas de su niñez que odiaba era que lo obligaban a ir a misa, que lo obligaban y que rezaba y que te tienes que aprender la homilía porque si no te vamos a pegar y no, o sea, muy a la antigua esa casa donde vivía. Por lo tanto, pues como que rechazaba un poquito la cuestión de la iglesia, pero también hasta cierto punto pues la traía dentro de él. Y cuando está dentro de estos grupos,
se da cuenta de que muchas de las personas que estaban como parte de esta organización eran creyentes de la santa. Y ahí es donde él empieza pues con ese prejuicio religioso, donde dice, ese es un demonio, jamás me lo acerquen, yo con Diosito, él me va a cuidar. Y una persona el cual él le llamaba el padrino, porque era la persona que los entrenaba y no sé qué tantas cosas más, le dice, oye mijo, no le tenga miedo a esto, que esta nada más está para protegernos, no está para hacernos daño, así que no te equivoques. Entonces este señor, que le hace llamar el padrino, saca una especie de fémur, de alguna res o algo por el estilo, que tenía precisamente como tallada la imagen de la santa, pequeñita sí, pero muy ancho el hueso. Y le dice, pero yo qué hago con esto, yo no puedo llevar esto. Y cuando se lo da, justamente en ese momento comienza un enfrentamiento con otros grupos delictivos. En ese evento, este muchacho queda gravemente herido, pierde el conocimiento, y según el testimonio que cuenta este muchacho, todas las personas que estaban alrededor de él fallecen. Este no sabía qué había sucedido con él, y en medio de ese desconcierto de que no sabía qué sucedía pues con él, que estaba muy seguramente hospitalizado, dice que tuvo un sueño bastante interesante, donde en ese sueño se le presentó una señora de cabello blanco. La señora se veía bastante bonita y también con un vestido blanco precioso, y que se acerca y le empieza a hablar, y le empieza a decir, oye mijo, si quieres vivir, cuando despiertes te tienes que ir, sin avisarle a nadie. No le digas a tu mamá, no le digas a tus abuelos, no le digas a nadie. Solo despierta, levántate y vete. Si no quieres seguir viviendo, haz lo que quieras. Y cuando está a punto de despertarse este muchacho, dice que ve cómo en el sueño esta mujer va caminando lentamente en contra, y cuando voltea era una calaca, o sea, eran puros huesos. Entonces cuando la observa se despierta, y con ese susto abre los ojos y se da cuenta de que estaba intubado, de que tenía algunos huesos fracturados, y que había mucha seguridad alrededor de él, militares, policías, de todo. Y dice, pues tengo que hacer caso a lo que me dijeron. Se recupera un poquito, le quitan los tubos, y con ayuda de, si no mal recuerdo, un amigo o alguien más, se escapó del hospital y se fue hacia el norte, y duró mucho tiempo en la frontera hasta que pudo cruzar a los Estados Unidos. Este muchacho dice que a partir de ese momento se volvió fiel devoto de la santa, porque él considera, dado como fue el suceso de este conflicto armado, que ella lo salvó, porque nadie, absolutamente nadie, había sobrevivido a ese altercado. Entonces este muchacho se hizo prácticamente devoto en ese evento pues, traumático, que fue bastante fuerte. Es curioso que mencionas a la deidad, no solamente con esta fase que todo se le ha estigmatizado, que es la venganza, que es el vas a pagar si no me cumples, sino también avisa. Y de hecho ahí es donde viene la parte interesante sobre este tipo de premoniciones. Porque qué tal si en ese mensaje o en ese sueño no solamente venía el aviso del fallecimiento de su familiar, sino venía algo más, pero por no captar o no intentar no olvidar esos detalles, pues ya perdiste parte del mensaje. Entonces hay muchas cosas. Pero cachamos una parte al menos. Sí. Y bueno, sí, ese tipo de cosas que tienen que ver con las premoniciones, los avisos sobre la santa, suelen ser bastante comunes. Y fíjate que hace unos días me pasó algo bastante curioso que me recordó a esa historia.
yo compré un boleto de autobús. Y yo bien contento porque dije, ya voy a la Ciudad de México y ya todos felices. Pero resulta de que me equivoqué. Compré boleto de autobús de la Ciudad de México a mi ranchito y no de mi ranchito a la Ciudad de México. No. Lo compré al revés y no me di cuenta hasta el momento en el que estaba enfrente del autobús. Y eso sucedió hace como 10 días aproximadamente, o menos. Bueno, pues hay una historia bastante similar de una persona que comparte no recuerdo si era de Tijuana o por allá por aquellos rumbos, donde decía que lamentablemente una persona muy cercana a su familia, bueno, lo voy a mencionar, su esposo tenía ciertas actitudes posesivas, muy tóxicas y que incluso ya llegaban a niveles donde ya corría peligro su vida. Entonces, haz de cuenta que por alguna extraña razón, esta persona dice que empieza a recibir ciertos mensajes en sueños, que afortunadamente no tenía hijos, nada más vivía con esta persona, pero vivía con él, por mera conveniencia, porque pues, no tenía para pagar un alquiler, vivía con lo básico, pero pues todo tiene consecuencias, ¿no? Pues esta persona estaba loca. Cuando comienzan a tener una relación al principio todo excelente, pero al tiempo o a los meses, muy pocos meses, esta persona empieza a sacar su verdadero carácter. Él la golpeaba, le hacía cosas, o sea, cosas verdaderamente horribles, e incluso quiso hasta venderla. ¿Qué? O sea, cosas muy ya fuera de lugar. Entonces, cuando ya ve ese tipo de actitudes, dice, no, yo me tengo que ir de aquí. Y esta persona tenía altares a la santa en su casa. Y ella no era devota de la imagen. Entonces, que en cierto momento en sueños empieza a recibir unos mensajes donde ella veía mucho líquido rojo y veía a alguien que tenía los ojos ya abiertos, no los podía cerrar y claramente era una persona pues, que no tenía vida. Y ella deducía que era ella misma. Entonces esos sueños la empiezan a poner intranquila, y con el tiempo dice, yo me tengo que ir de aquí. Y que escuchaba, que de hecho ella pensaba que estaba algo esquizofrénica o algo por el estilo, porque decía, esto no es normal de estar escuchando voces, y que cuando huye, va a cierta estación de autobuses para regresar a su casa que estaba más hacia el sur del país. Pero cuando se va a subir al autobús, se supone que ella lo paga en taquilla. Entonces cuando le dan el boletito, ella está a punto de subirse al autobús y se da cuenta de que compró mal el autobús hacia donde iba. Entonces cuando se iba a subir, se regresa rápidamente una de las personas y dice, ¿sabe qué? Vaya y que se lo cambian. Todavía hay espacio. Cuando se regresa, ella sí, se lo cambian en efecto, pero cuando regresa sí se había ido el autobús. Cuando se queda esperando, dice, bueno, me voy a tener que esperar otras horas, porque no era mucho tiempo que tenía que esperar, 2 o 3 horas, se da cuenta de que hubo un evento bastante trágico, donde una persona que estaba totalmente bajo sustancias, hizo una sarta de tonterías dentro del autobús. ¿Y quién crees que era? El loco con el que ella vivía. No es cierto. Como que la tenía bien vigilada, intervenida, no sé qué fue lo que hizo, pero esta persona bajo esas sustancias empezó a agredir a un montón de personas dentro del autobús y se armó tremendo desastre, donde sí unas personas quedaron muy graves. Entonces, ella deduce que aquellas voces que le decían vete, que aquellos sueños que se le presentaban donde veía todo aquel líquido rojo, era prácticamente la santa avisándole que iba a suceder todo aquello. Y de eventos premonitorios hay muchísimas historias que tienen que ver con la santa, muchas. Es lo más común, eso es lo más común.
Ahora ya no me causa extrañeza, de verdad, o sea, yo siempre sospeché que era algo por ahí, pero es curioso porque yo no soy devota ni nada por el estilo, o sea, es un culto que yo respeto muchísimo, tal vez no va con mi estilo de vida, entonces más bien va por ahí, pero me pareció muy curioso que la santa no te avisa porque crees en ella, o porque le rindes culto, o porque eres su amiga, sencillamente yo sentí que fue como te estoy contando que esto va a suceder. Ajá. ¿Por qué? Pues de hecho es que es una de las características que te digo que tienen nuestras antiguas deidades. Digo nuestras porque pues yo me considero muy mexicano. Somos muy mexicanos. Somos muy mexicanos. Entonces, Mictecacihuatl, que es la deidad del inframundo femenina, podríamos decir, al lado de Mictlantecutli. Yo creía que era Mictlantecutli, pero no. Es Mictecacihuatl, que tiene un dote muy, muy interesante, que es como una madre protectora, característica principal de la Santa Muerte. Yo creo que viene más por ese lado. Entonces, por esa cuestión es que muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo no le rindo culto. A mí se me presentó, a mí me dijo, o a mí me dio. Y es porque precisamente yo lo relaciono a esas deidades, que eran muy maternales. O sea, qué mamá buena, obviamente. Una buena madre. No se preocupa por sus hijos. Claro. Eso es lo que me parece realmente interesante de todo esto que tiene que ver con el culto. Pues tengo el sueño anotado, o sea, es que yo soy de la idea de anotar todo lo que sueño, porque sí, yo también creo que en algún momento va a tener sentido, no sé qué consista, no sé si transitamos al otro lado y vemos cosas, o sencillamente nuestro inconsciente reaccionando, pero de que creo fervientemente que cuando sueñas algo es por una razón, es por esa, pero justamente regresando al tema de la santa, permíteme contarte otra historia que está bastante relacionada al respecto, también para saber qué piensas. Este es un estudiante de una preparatoria muy famosa aquí en la Ciudad de México, que es la Prepa 9, que se ubica ahí en Lindavista. Él tiene una madre que siempre ha profesado el culto a la Santa Muerte, sin embargo, debido a la influencia de su papá, él siempre se mantuvo al margen también. Él se consideraba completamente ateo al respecto y demás. Aún así, él decía que siempre que pasaba por el altar de su mamá y demás, sentía una afinidad a saber más, a conocer más, y él siempre supo que tal vez en algún momento de necesidad iba a recurrir a ella, porque hay que ser sinceros, muchas personas en el culto tal vez están informadas al respecto de que pues le pides a la santa y le pagas como si fuera prácticamente casa de empeño o algo por el estilo, pero bueno, es la forma en la que él lo veía. En la prepa, él estaba bastante preocupado porque sentía que no iba a pasar, sobre todo una materia física. Él tenía un profesor bastante complicado, que de hecho, si ustedes buscan en internet el nombre del profesor, que tal vez me atreveré a decirlo o no, el profesor era una persona muy polémica, porque era una persona que acosaba a sus alumnas de muchas maneras. Un profesor de física que ahorita ya está muy cómodo en su casa sin ningún contratiempo, pero aquí va la cuestión. Él estaba tomando clases con él y él de verdad sentía que no iba a pasar el año. Y si no iba a pasar el año, su familia lo iba a sacar de la escuela, así sencillamente. Él estaba muy preocupado por eso y entonces fue con la santa. Y le dijo, échame paro, por favor, porque si no paso mi examen, si no paso la materia, no voy a seguir estudiando y yo quiero seguir estudiando. Pasa esto, que es muy curioso, que tan solo una semana antes de que él pueda presentar su examen, este profesor es funado de forma pública y completamente nacional, NASA, al grado en el que salió en los noticieros. O sea, fue una persona que una alumna logró grabar algo que él hizo en uno de los salones de clase y se hizo bastante conocido el caso, y tuvieron que meter a un profesor reemplazo nada más para terminar esa parte del curso y evaluar rápidamente, por lo cual el otro profesor lo único que hizo fue a ver tantas preguntas, cuaderno abierto, respóndanmela en menos de 30 minutos y se acabó. Él saca 8 en ese examen y dice,
qué barbaridad, pero qué suerte tengo, carajo. Porque eso fue lo primero que pensó. A él se le olvidó, porque cuando uno pide, promete las joyas de la corona, pero cuando se le cumplió, él nunca lo relacionó con la santa, porque él decía, que vaya, si esto es algo coincidencia. Que simplemente fue una coincidencia, como bien dices, y que se ha venido gestando este problema desde hace muchísimos años en esa prepa. Entonces, no es como que sea algo que la santa haya provocado. O sea, la santa metió a alguien a la cárcel por mí. Pues no creo. Hasta que, me parece incluso muy curiosa esta descripción, él tiene un sueño donde él está precisamente en la escuela y él dice que estaba haciendo el examen, pero la persona que le estaba aplicando el examen era una mujer vestida de blanco, que lo estaba observando, juzgándolo, y lo veía con cara de, no lo vas a pasar. Y él se sintió muy presionado al respecto, despierta y entiende y dice, no cumplí. Sí es cierto, se me había olvidado, o sea, porque uno promete y luego no cumple. Y ahí fue cuando le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Hice esto, ¿qué tal? Y si la mamá le dijo, pues oye, pues, ¿cómo no crees que te iba a jalar de las greñas? Sí, si no cumples tu palabra. Le dio su ofrenda y a partir de ese momento no pasó nada más. Pero dime, ¿qué piensas? Sí, también este tipo de historias son muy conocidas donde no le cumplen. Lo que te decía hace un momento, es tan flexible lo que es el culto que pues, también las personas ponen sus propias reglas. Entonces, en este caso, si tú estás dando la ofrenda, estás haciendo el pedido y estás ofreciendo o estás diciendo que vas a cumplir con una ofrenda, ahí debes de tener mucho cuidado, porque si no cumples, no te quejes. No te quejes, te va a quitar lo que te dio o no te va a volver a hacer caso. Es lo que puede suceder. Y fíjate, hace un momento comentaste algo que tiene que ver con lo de, pues precisamente la cuestión de las ofrendas. Hay personas que tienen esta mala percepción de que la cuestión de las ofrendas no solamente estás entregando una fruta o no solamente estás entregando unas flores, que estás entregando mucho más. Y entre ese tipo de historias hay una que me impresionó bastante, que tiene que ver con unos evangélicos. Evangélicos, las personas que van de casa en casa a profesar la palabra. Sí. Okay. No sé si has visto ellos cómo a veces hacen sus reuniones en iglesias muy similares a las que nosotros conocemos como de los que llamamos cristianos, pero ellos suelen ser a veces muy extremos. ¿Extremos en qué aspecto? Si no me equivoco, ellos son los que quebran imágenes. Okay. Ponen imágenes de la Virgen de Guadalupe, ponen imágenes de San Judas, de algunos orishas, de la Santa Muerte, y las quebran. Y hay una historia que me compartieron que tiene que ver precisamente con eso. Okay. No recuerdo si esa historia te la compartí, no lo recuerdo, pero esa historia precisamente tiene que ver con un muchacho que estaba en uno de estos grupos y tenía uno de esos tíos que era prácticamente, no líder, pero que ya figuraban dentro de esta iglesia. Cuando estaban precisamente en ese culto, o en esa, no sé, pues en esa iglesia, se da cuenta de que tenían un montón de imágenes formaditas, muchas imágenes. Y pues decía, ¿y todas esas imágenes como qué o para qué son? No sabía que las iban a quebrar. Entonces ellos dentro de su religión, culto, no lo sé, iban a quebrar cada una de las imágenes. Pero ahí te va. Cuando estaban prácticamente dando la palabra y no sé qué tantas cosas, cuando llegan al punto, quebran primero la Virgen de Guadalupe, después el San Judas, y así se van uno por uno, que esto es pecado, no podemos idolatrar imágenes. Cuando quebran la imagen de la Santa Muerte, por dentro, era una imagen bastante grande, por dentro tenía huesos reales. Entonces cuando encuentran eso, la persona que estaba quebrando, que era el tío de este muchacho,
se asustó y que lo único que este muchacho recuerda que dijo su tío, santo Dios, nada más. Después de eso, pasan algunas semanas. Yo creo que aquí cuenta también la cuestión del pensamiento de las personas, el remordimiento, o sí, las creencias. Cuando pasan unas semanas, este señor comienza a enfermar gravemente. Muy feo, muy feo. Donde el señor lo llevaban a hospitales, lo llevaban a estudios, todas las personas que pertenecían a su comunidad apoyaban monetariamente. O sea, todos lo atribuían a que todo esto estaba sucediendo por mera coincidencia. Pero ¿dónde está la parte aterradora? Cuando este muchacho llega a ver al tío a su casa, porque pues no le encontraban nada en el hospital, decidieron llevarlo a su casa y una enfermera se encargaba de cuidarlo. La enfermera, cuando abre la puerta, la ve con una cara de susto como nunca en su vida. Y le dice, muchacho, ¿qué haces aquí? No, pues vengo a ver a mi tío. Ah, es tu tío. Ah, pásate. Se pasa el muchacho y se da cuenta que la enfermera agarra su bolsa y se va. Sin avisarle a nadie. Estaba solo el señor. Y cuando se pasa este muchacho a ver al tío, el tío estaba en una esquina, totalmente asustado, gritándole, quítate de aquí, no me sigas, no me hagas nada. Y pues el muchacho volteaba para todas partes y no observaba a nadie. Y decía, tío, por favor, acuéstate. Y le tuvo que hablar a sus papás, este muchacho, ¿sabes qué? Mi tío está mal, está gritando, está haciendo cosas. Cuando intentan contactar con la enfermera, pues el lugar donde ellos vivían era un lugar pequeño, todo el mundo se conoce. Entonces intenta contactar con la enfermera, que era más o menos de su edad, de este muchacho, y le dice, oye, ¿por qué te fuiste así? O sea, ni siquiera cobró ni nada. Y dice, ¿sabes qué? No me lo vas a creer, pero vi una muerte. Vi un ser muy grande que estaba en la esquina de la habitación de tu tío, que lo único que me hacía era la señal hacia la puerta, como para que me saliera, como para que yo me fuera. Y que en ese momento, pues esta muchacha salió bastante asustada y coincidió con que este muchacho llegó. Ahora, me parece realmente interesante la historia, porque si se ponen a buscar, hay muchos antecedentes de personas que quebran, no solamente imágenes de la santa, imágenes de otras religiones, y a mí me parece una total falta de respeto, porque si no crees, nada te da el derecho a que hagas este tipo de cosas, porque es una falta de respeto. En este caso yo creo que aparte de que la entidad de la santa se le presentó a esta estaba muy bien consagrada a una persona que ya había fallecido. Porque a veces muchas de las personas que consagran, pero ya estamos hablando de un nivel bastante alto, consagran las imágenes de la santa, pero también le ponen pues esa energía de una persona ya trascendida. Y fue lo que pasó en este caso. Después de todo eso, fíjate de lo que se dio cuenta este muchacho. Todas las imágenes que subían ahí como a esa clase de escenario eran imágenes robadas. Que llegaban a iglesias y se las robaban. Que llegaban a capillas y se las robaban. Porque eran tan flojos para hacer sus cultos o tan codos que no se daban por lo menos ir a comprar las imágenes. Es que, o sea, está raro, es que de por sí está extraño. A ver, ir a comprar una imagen solamente para ir a romperla. Para romperla. Me parece una tontería de lo más grande porque van a producir otras. Prácticamente estás apoyando al negocio de la producción de imágenes. Van a volverlas a poner en el lugar que estaba. Hay muchos lugares donde queman capillas. ¿Y qué crees qué es lo que sucede? Y pueden buscarlos. Capillas de Santa Muerte que las queman hoy en la mañana y hoy en la tarde ya están las imágenes de nuevo, ya está pintado el lugar y ya le están haciendo una fiesta. Porque hay muchos devotos. Claro. De hecho, yo planteé, eso es real, en alguno de mis videos, que yo en el lugar que yo soy voy a poner un pequeño nicho.
Y te lo juro, personas me empezaron a mandar mensajes. Oye, yo te doy $1,000, yo te doy $2,000, yo te doy los ladrillos, oye, yo te doy el cemento, que yo te mando las imágenes. Así. Porque hay personas que son devotas. Ojalá eso pasara con los católicos, ¿no? Imagínate, cuando alguien dice, quiero poner un altar a la Virgencita, todos hacen así. Nadie dice nada. No, como... y fíjate, en ese aspecto yo también tengo mis quejas. Mira, hace poco tiempo se hizo muy viral esa noticia en una zona aquí de la Ciudad de México, no recuerdo por dónde, pero una persona intentó poner un pequeño nicho hacia un Satanás, un diablo. ¿Y qué crees que pasó? Tengo dos opciones y cualquiera de las dos A opciones me parece increíble. Uno es que lo apoyen y otro es que lo quieran tirar. Bueno, lo tiraron y lo encarcelaron. ¿Qué? ¿Por qué? Que porque estaba invadiendo un espacio público. A ver, en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Si estás poniendo algo en un espacio que no te pertenece, obviamente es una acción que no debes de realizar, por lo tanto tienen que actuar. Pero ¿dónde está mi queja? Si una persona va con una imagen religiosa, católica, y la pone en el mismo lugar, nadie se va a quejar. Y a esta persona le hicieron todo aquello porque personas que eran católicas se quejaron. Claro. Entonces ahí es donde yo tengo los conflictos. Y precisamente es curioso, Nasa, porque la siguiente historia que te voy a contar es algo muy parecido. Antes de contártela, también no me gustaría perder el comentario, que esto que mencionas de la santa que tenía huesos dentro, vaya, o sea, también lo hacen con santos católicos. Sí. El encomendar a seres, a personas o hacer trabajos con santos católicos y hacer exactamente esa misma acción, solamente que con una virgen, con un San Judas, sí, con un Cristo, pero bueno, o sea, tal vez ya sea como más disruptivo para la gente, diría, ¿qué le hicieron a mi imagen Dios santo de la Virgencita, no? Esta historia que te voy a contar es completamente anónima. Mi suscriptora pasó esto hace bastantes años y resulta que ella tenía una pequeña niña que tenía un problema que necesitaba un trasplante, a grandes rasgos. Para pagar un trasplante, NASA, sí. es demasiado costoso. Y no solamente eso, aunque ella hubiera tenido el dinero para poder pagarlo, para que se le pudiera facilitar, encontrar un donante que sea compatible también es complicado. Sí. Sobre todo si ella no es, si ningún familiar cercano es. Y fue una situación que la apremió durante bastantes años, tanto que en algún momento ella pasa por una calle que estaba cerca del hospital a donde iba con la niña, y entonces ve un altar de la santa, lleno de flores, lleno de veladoras, lleno de ofrendas, y entonces ahí mismo se hincó y le dijo, por favor, salvara a su hija, que la ayudara, que viera qué podía hacer ella para poder solucionar esa acción. La niña estaba junto a ella y la niña le daba mucha curiosidad, porque la mamá nunca le inculcó el tema de algún miedo o algo por el estilo, sino la niña le parecía muy curioso que hubiera tantas flores, que hubiera tanta fruta, que hubiera tantas cosas precisamente en ese lugar. Y es de estos altares, NASA, que parece que están como en un cristalito y tienen como una puertita, y la niña la abre. Y entonces, como si fuera su casa, NASA, la niña entra con la santa, con la confianza de toda la vida, y dice que cuando vio cómo la niña la abrazó con cariño, ella se extrañó muchísimo. Pero tal vez esto fue lo que le hizo hacer la siguiente acción, que fue llevarse a una de las santas que estaba ahí dentro del altar, como si la estuviera llamando. Ella dice, yo juro que era como si esa santa me dijera, llévame a tu casa y yo te voy a ayudar. Y eso fue precisamente lo que hizo, sin que nadie la viera. Agarró una de las pequeñas santas que estaban ahí al lado y se la llevó. Empezó a buscar información sobre qué podía hacer con el culto y demás. Y entonces, precisamente esto, formar primero esta relación
porque a ella lo que más le movió es que a la niña no le daba miedo, no le daba algún tipo de prejuicio, sino más bien le causaba curiosidad por cómo estaba vestida la santa, porque utilizaba uno de estos vestidos bonitos que les cosen y demás, entonces por eso a la niña le llamó tanto la atención y le parecía muy curioso que esta niña, a pesar de que pues era pequeña, se acercara de repente al altar de la santa, al parecer como a platicar con ella, como a contarle cosas, como si fuera una muñeca más, o sea, ella la veía de esa manera, pero la mamá intentaba mantener como esta onda del altar, de las velas y demás. Y dice que si los milagros existen, verdaderamente esta era una prueba de uno de ellos, porque no solamente encontró al donador o a la persona que le iba a donar lo que ella necesitaba, sino que toda la vida se le facilitó para que eso se pudiera dar de la manera correcta en el tiempo correcto, como si, no lo quiero decir como arte de magia, pero fue como si todas las cosas se hubieran acomodado perfectamente para que la pequeña hubiera podido recibir el trasplante. Finalmente la niña recibe el trasplante, lo recibe bien, y ella tiene igualmente este presentimiento a veces cuando pasaba junto a la santa, que la santa ya no estaba cómoda ahí, que parecía que algo le molestaba, que por más que ella intentaba ponerle sus cosas, platicar con ella, intentar entablar una relación, como que a la santa ya no le parecía mucho esa unión, y decidió ir a dejarla otra vez al altar donde lo había encontrado. Y dice que cuando la dejé, yo sentí que ella me dijo, o sea, aquí termina nuestro viaje, ¿no? Gracias por traerme de regreso a donde yo realmente pertenezco. Y ya como cosa curiosa, me dice que tiempo después se empezó a filtrar una gotera en su casa y la gotera hizo la imagen de la santa. Y dijo, se fue, o sea, como que la imagen se sentía incómoda, como que la esencia se sentía incómoda ahí, pero ella nunca me ha dejado sola. Me pareció como fuerte, que probablemente si esto lo dijéramos tal vez de otra persona que se roba algo, dijéramos, ¿qué está haciendo? Pero pues en este caso, pues es curioso, ¿no crees? Sí, bastante curioso. Y fíjate, ahorita ya me acordé qué es lo que te iba a decir con la historia anterior. Hay distintas situaciones con la cuestión de ciertas creencias, incluida la cuestión de los pactos, la cuestión de las brujerías, los cultos, sobre todo los pedidos. Las personas creen que cuando le pides a estas deidades o cuando haces algún tipo de trabajo o haces estos pactos, las cosas se te van a presentar de forma mágica. O sea, va a aparecer de repente. O sea, si pido una manzana, aquí me va a aparecer de repente. La cosa no es así. Claro. Alguien la va a cosechar, alguien la va a transportar, alguien la va a llevar a un mercado, alguien la va a comprar en el mercado y alguien va a hacer que llegue hacia ti. O tú la compras o alguien te la regala. Pero todo tiene un proceso y es donde las personas están equivocadas a veces. Piensan que la solicitud de ese pedido se va a cumplir de forma mágica, extraordinaria, y la cosa no es así. En cualquiera de estas cosas que nosotros conozcamos como energético, pedidos, deidades, lo que sea. Entonces tengan cuidado con eso, o sea, porque desacreditan estas situaciones, porque se presentan de forma bastante coincidente con algunas otras cosas que a lo mejor tú consideras como naturales, pero si lo pediste, tienes que cumplir lo que tú ofreciste. Claro. Pero bueno, a mí me gustaría continuar con una historia que me parece realmente interesante. Fíjate que esta historia está un tanto fascinante, porque quien la comparte es un muchacho que en la actualidad, bueno, yo creo que ya es adulto, pero dice que en su momento sufrió bastante cuando estaba en la etapa de la primaria. Este muchacho tenía labio leporino, o sea, cuando tienes aquí abierto y tienes dificultad para hablar de forma correcta, entre comillas. Entonces este muchacho lo buleaban demasiado, muchísimo.
A veces nosotros cuando somos niños no medimos las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. Y a veces cosas que nosotros vemos como juegos no son simples juegos. A veces llegan al grado de ser crueldades. Y eso sucedía con él. Se burlaban de él, le quitaban su lunch, le pegaban, le hacían un montón de cosas. Y en la escuela que él estaba, eso sí lo voy a mencionar, pero no voy a decir de dónde era, se llama Cristóbal Colón. Esa escuela es una escuela religiosa. Entonces, en esa escuela religiosa dice que un señor era el que se encargaba, pues era conserje y prácticamente vivía en la escuela. Y el lugar ahí donde él vivía, pues era un pequeño cuartito que estaba pegadito a una zona donde llegaban las bombas del agua y bueno, el señor estaba ahí cercano. Él ya tenía muchísimo tiempo que no veía a este señor, mucho, y él como se aislaba demasiado buscaba un espacio para él solo, porque tanto los de su salón como de otros lo buleaban. Entonces buscaba estar solo, buscaba estar en paz, y en cierto momento, con tal desesperación de que ya no quería que lo molestaran ni le pegaran, se mete a la habitación de este señor. Se da cuenta de que la habitación está sola, solamente hay unas velas encendidas y ve que hay una imagen de una calavera con una hoz, con la balanza y con el mundo en la mano. Cuando observa eso, le da muchísimo miedo y se sale rápidamente, y cuando se sale ya lo estaban esperando unos niños que le comienzan a pegar. Al poco tiempo, o sea, él ya le insistía constantemente a sus papás de que lo sacaran de esa escuela, que no quería ir a la escuela, porque no le gustaba. Pero pues sí le gustaba, lo que no le gustaba eran los maltratos. Cuando pasan algunos días, llega a la escuela una niña. Una niña dice que muy bonita, pero que también era muy introvertida. Y a esta niña también la comenzaron a bullear. Entonces, como estaban en cierta sintonía, este muchacho pues hace muy bonita amistad con la niña, andan para todas partes y como podían se defendían. ¿Y dónde está la parte que me parece extraordinaria de la historia? Porque sí tiene un tanto, sí, extraordinario, pero este muchacho o señor de la actualidad dice que cuando estaba en cierto momento de un receso, de un recreo, esta niña lo acompaña, que al principio, cuando esta niña había entrado a la escuela, sí la veía con cierta discapacidad, podríamos decir, que no le funcionaba bien una de sus piernas, pero que en cierto momento ya le veía bien, totalmente bien, y de hecho que la veía un poquito más grande, en poco tiempo. Y pues para empezar, pues eso es extrañísimo. Llegan un grupo de muchachos, bueno, niños, que ya eran de otros grados mayores. Quisieron bulearlos, quisieron hacerles cosas. Y a este muchacho cuando le pegaron fuertemente en la cabeza, cae al piso, y lo único que ve es a la niña que está al frente, se les pone justo como cuidándolo, podríamos decir, y que la niña empieza a verse más y más y más grande. Una cosa impresionante, pero pues él perdió el conocimiento. Cuando despierta, se da cuenta de que en su escuela había patrullas, había ambulancias, los maestros vueltos locos, suspendieron clases, los padres de familia recogiendo a sus niños y todos queriéndole cuestionar a él que qué les había hecho a los otros niños. Entonces cuando intenta hablar con sus papás, oye, mijo, ¿qué le hiciste a los niños? ¿Qué les hiciste a los niños? Le dice, papá, yo no hice nada, ellos me estaban molestando a mí y a mi amiguita. Entonces dicen los papás, ¿cuál amiguita, mijo? Mi amiguita, la que siempre está conmigo, la que siempre me acompañaba, vino de otra escuela. Y cuando intentan investigar quién era la famosa niña, esa niña no existía en la escuela.
cierto. O sea, solamente él supo que había llegado a otra escuela, pero no sabía. O sea, fue una. Yo creo, o como lo entendí, era una manifestación de la santa. Después de que la vio en la habitación del conserje. Y este muchacho en la actualidad dice que es devoto de esta deidad, y que esa experiencia jamás se le va a olvidar. Que de hecho sus papás se quedaron bastante impactados porque pues los niños sí los agarraron a cocazos. Sí, los padres de familia estaban súper enojados. Yo no sé qué haría verdaderamente si se presentara tal vez de una forma mucho más tangible. Ajá. ¿A ti se te ha presentado? A mí se me ha presentado, pero no físicamente, solamente en sueños. Fíjate que hace un tiempo estaba precisamente pensando en eso. Mi mamá tenía altares a la Santa Muerte Blanca. Tenía 2 de ellas, con ellas hacía brujería. Y hay algo bien curioso, todas las imágenes de la santa que ella tenía no tenían guadaña, ninguna. Todas las santas que yo he recibido, que me han regalado, ninguna tiene guadaña. Pero por temas de la suerte, por temas de que crees que es un mensaje de tu mamá. No lo sé, pero todas coinciden en eso. Y yo recuerdo que en cierto momento de la adolescencia, mi mamá, bueno, no, ya no estaba tan adolescente, ya estaba más grandecito. Como 28, decía, apenas no, ayer. ya estaba más grande. Recuerdo que una vez estaba acostado en el sofá de la casa y me quedo bien dormido. Y me dormí ahí porque daba el aire. Sí. Muy, muy rico, ¿verdad? Entonces cuando me duermo, yo acababa de llegar de estudiar, no me acuerdo qué estaba haciendo, y sueño que ingreso a esa misma casa. Y mi mamá tenía sus altares muy bonitos. Cuando ingreso, la casa se vuelve un laberinto. O sea, ingresas al baño y resulta que no era el baño. Era una habitación grande y después te ibas a otra, y a otra, y a otra, así. Y hubo un momento en el que el sueño se volvió bastante desesperante. Me sentía muy mal. Quería hasta llorar, me sentía muy mal. Y ya cuando por fin veo algo que reconozco, fue el altar de la santa que tenía mi mamá en la zona de la cocina. Y cuando llego a él, haz de cuenta que llego, me despierto y estaba en parálisis de sueño. Entonces después de la parálisis me vuelvo a quedar dormido y ya después en la mañana despierto tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá se enfermó a los pocos meses. Y después de que enferma, fallece casi al mes. Yo no lo había relacionado para nada. Y no lo vi como un mensaje claro. Pero me pasó esa hace algunos años. ¿Crees que fue un aviso? Podría decir que sí, a lo mejor fue un aviso y a lo mejor deben pasar muchos detalles, como te decía, de la cuestión de los sueños. Ahí sí era bastante importante el recordar cada detalle por si, no sé, a lo mejor había un mensaje más profundo que solamente la enfermedad de mi madre. Porque yo creo que sí hay más cosas dentro de esos sueños, mucho más cosas. ¿Y qué pasó con las imágenes de tu mamá? Algunas se las quedaron unas de mis hermanas. Lamentablemente una se hizo muy religiosa. Y pues cuando pasa eso entregan todo. Mi mamá tenía escritos, libros de brujería, hechizos, rituales, y todos esos escritos se los llevaron a una iglesia. No es cierto, no. Y solamente había, sí, pues estaba conservada solamente una imagen, pero hasta hace poco se quebró. La tenía una de mis hermanas. Y pues esas sí eran importantes porque eran imágenes que funcionaban para brujería. Entonces,
en ese sentido la deidad o la energía que es, también puede ser utilizada estrictamente para trabajar con ella, no solamente como para tener una relación amistosa, sino laboral. También puedes potencializar trabajos con ella. Hay personas que tienen su relación con ella de esa forma. Así lo hacía mi madre. Algunos otros no, simplemente le dan culto y se acabó. Con eso para ellos es suficiente y es también muy válido. Hay personas que la traen en una estampilla. Por darte un ejemplo, hace poco hay unas personas que están en España que me dijeron, oye, cuando vengas a España, te encargo unas imágenes de la Santa. Porque allá no hay. Allá no hay y es bastante complicado mandarle desde aquí para allá. Entonces dice, si vienes, tráetela en tu maleta, yo te pago el espacio, yo te pago el peso, pero tráemela. Entonces, sí, cada quien le hace culto a su manera, a su forma. Qué fuerte, Nasa. A mí me gustaría contarte una última historia, que es bastante corta al respecto, pero que también me dejó pensando bastante en las diferentes representaciones que la santa a veces puede tener, que no solamente pueden ser humanas. Ajá. Y eso me da mucho interés. La historia de Raúl es curiosa. Durante mucho tiempo se ha dedicado a poner estas extensiones de internet. Uh-huh. Entonces a veces su labor es en distintas partes peligrosa por la zona, por en donde le piden justamente esta extensión, porque precisamente a veces las familias no prestan mucho la oportunidad para poder prestar estos servicios y demás. Él siempre ha sido devoto de la santa, por lo que él cree que precisamente ese fenómeno fue ella. Uh-huh. En algún momento él está poniendo una de estas extensiones de internet y se resbala y se cae. Y él dice que empezó a sentir como todo adentro se llenaba de agua por completo y él sabía que ahí iba a quedar. Okay. Pero dice que vio como a lo lejos, él dice que, o sea, obviamente no sucedió, pero él dice que pudo ver perfectamente cómo uno de los árboles se encendía en fuego completamente. Y de ahí salían diferentes como formas, imágenes, y él decía, yo podía ver cómo allá, estaba la santa como diciéndome, no te preocupes, vamos a ver qué onda. Uh-huh. Lo tratan y demás, efectivamente tuvo una ruptura en la cabeza, diferentes huesos, pero estaba bien al final. Y él se volvió aún más devoto de ella, porque él está seguro de que el haber visto cómo ese árbol se incendiaba y el poder ver en esas formas de las llamas cómo había la imagen de la santa como tal desdibujada, le dio esa paz que él necesitaba. Órale. Y fíjate que similar, bastante similar. Pero ahí hay unos amigos que fueron bien distraídos. Ellos tenían una niña como de 2-3 años en aquellos tiempos. Yo creo que en la actualidad ya tiene como 12 años. Ellos vivían en una casa que tenía balcón. Y este balcón tenía ese tipo de balcones que son como de cristal, pero que están como que pegados con unas plaquitas así, que tienen pegamento. Pues lo veían bastante seguro. Pero en ningún momento se dieron cuenta cuándo se cayó el cristal. Que la niña se le dio un recargón y se cayó el cristal. Eran 2 pisos. Entonces, que cuando uno de ellos observó hacia donde estaba la niña, dice, claramente ve que cae la niña, pero que a la vez ven una imagen de la santa, a un costado, y se une con otro testimonio. Entonces que cuando ven eso, y que se cae la niña, dijeron, pues, ya ahí quedó. Personas que estaban como vecinos, vieron cuando la niña cae. Y en efecto cae y pega contra el piso. Pero ¿dónde está el otro testimonio interesante? Otra persona dice que ve una figura como que espectral, como si fuese la figura de un monje, bastante similar a la de un monje, y como si fuesen unas manos hechas como garabatos, se ve,
media translúcida también, se ve cómo agarra a la niña de la cabecita y la deja caer sobre el piso, pero a forma de que no se golpeara la cabeza. Ese fue el testimonio de uno de sus vecinos. Entonces, cuando llegan las ambulancias y suben a la niña y empiezan a inmovilizarla y que, o sea, hacer todo el movimiento que se tiene que hacer para cuestiones de trauma, se la llevan al hospital y la niña en efecto tenía algunos huesitos rotos de sus piernas y de sus brazos, pero la cabeza estaba intacta, la columna vertebral intacta. Entonces el médico ahí directo les dijo, ¿saben qué? Esto que pasó con su niña es imposible. Un milagro. Súper milagro. Entonces cuando les dicen eso de que veían esta forma espectral, no recuerdo si era la mamá o el papá que vio a la santa, ahí sí como que fue un despertar para ellos. Porque a ellos muchas veces la mamá, la familia materna, ellos sí eran fieles creyentes de la santa, pero la otra familia era muy renuente a no, nosotros no aceptamos eso, y cuando recibieron esos testimonios, como que dijeron, no, fue ella. Esas historias son muy interesantes. Pues qué bonito, ¿no? Sí, ¿no? Yo he escuchado de verdad también un sinfín de personas que me dicen, Mar, yo estuve a nada de morir ahí y sentí perfectamente como algo entró y metió la mano o me pararon o hicieron algo por el estilo. Entonces es bonito sentir que pues algo te está cuidando de alguna manera, ¿no? Claro, y también otro testimonio que este es de mi amiga Lorena. Ella está en Estados Unidos. Bueno, ella dice que en algo que vivió uno de sus hijos, ella vio claramente cómo a su hijo con un dispositivo de fuego, pues le dieron en una de sus piernas, pero que cuando vio el impacto, así como pegó en su pierna, salieron chispas. ¿Qué? ¿Y no le dio? Y no le dio, pero claramente fue en una de sus piernas. Entonces que cuando lo revisan y ven, y no había nada. Nada. Qué fuerte. Sí, hay muchos casos de personas que se han salvado por situaciones increíbles. Qué fuerte, mi querido Nasa. Quiero agradecerte muchísimo por este capítulo, por estas historias que nos traes, siempre icónicas, como todas las historias y todos los capítulos que hemos tenido anteriormente. Por favor, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo. Pues por ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Y también me pueden encontrar como Nazaret Martínez en Instagram. Muchísimas gracias, Nasa. Por ahí vayan a seguirlo y también no olviden suscribirse a este canal, que es la mejor forma de apoyar este contenido. Como pueden ver, les estamos trayendo invitados de lujo, como lo es Nasa, ya toda una celebridad del mundo del terror, claramente sí. Entonces, muchas gracias, Nasa. Gracias, amiga. No olviden dejar un comentario allá abajo en la cajita y ya saben que pueden comentar también en Spotify, así que también los estoy leyendo. Pongan por ahí una calaverita y así voy a saber que llegaron hasta el final del capítulo. Espero que tengan una excelente noche. Gracias por apoyar este proyecto. Y también espero que no se encuentren con la Santa Muerte, sino hasta que sea su hora. Hasta la próxima. ¿No quieres un café? Sí, amigo, me estoy muriendo de Vamos por un café. frío, me estoy muriendo de frío.